Hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando, descansando, aprovechando cada uno de esos instantes que pues a veces nos obligan a hacer como algunos retiros, como algún padre en la vida y que junto con sus familias pues todas se encuentren muy bien. Algunas de sus compañeras o ustedes mismas me han escrito, me han dicho que en los documentos que he dejado en Moodle encuentran algunas dudas, algunas dificultades. Pues bien, entonces vamos a hacer algunos videos en los cuales vamos a compartir esa información que se encuentra en esos videos y vamos a hacer claridad en algunas de las cosas que allí encontramos. Espero que igualmente ustedes estén en contacto conmigo, que me escriban, que me pregunten, que igualmente valoren el aprendizaje de esta manera. La vida nos presenta diferentes retos que tenemos que ir aceptando y que tenemos que ir pues enfrentando lo que se nos va a presentar. En el día de hoy, en el último documento que dejé en la plataforma es sobre los hidróxidos y bases. Ya antes habíamos trabajado en clase presencial la parte de óxidos y de ácidos. Hoy entonces voy a dar claridad al documento que tienen ahí, que es sobre hidróxidos y bases. Las invito a que si tienen dudas me escriban, me pregunten, que resuelvan también los talleres que estoy dejando en la plataforma y que también lean los documentos, saquen resúmenes y que a través de, bien sea del correo electrónico o el chat directamente de Moodle, pues me hagan, me pregunten, me digan cuáles son sus dudas o sus aportes a veces también. Igualmente las invito a que pronto en estos días hagamos como alguna conferencia virtual para que pues nos veamos y podamos hacer un intercambio de ideas de esto. Vamos a trabajar los hidróxidos, nos quedan faltando igualmente sales, hidruros y peróxidos, pues esos son mucho más cortos. Las sales es la última que es un poco más larga. Voy a hablar entonces de hidróxidos y de bases. Bien. Los hidróxidos o bases son la función química, ¿cierto? Pero recuerden, son funciones. Las funciones son óxidos, ácidos, bases, sales, peróxidos o hidruros. Esa es la función. Además recuerden que cada función química tiene un conjunto de átomos que según el orden que tengan en sus fórmulas, como se estén enlazando, dan lugar a la función química. En este caso, el grupo funcional de los hidróxidos, el conjunto de átomos que da lugar a esa función química, es el grupo OH, también conocido como el grupo hidróxido o el grupo hidroxilo. A veces lo digo de cualquiera de las dos maneras. El grupo hidróxido o el grupo OH- sale de la unión del oxígeno, recuerden que tiene carga -2, con el hidrógeno que tiene carga de +1. Al juntarlos, la suma me da -2 más 1 me da -1. Por eso el ion como tal, que es un anión, es OH-. Cuando ustedes se encuentren una fórmula de un conjunto de átomos donde tengan el grupo OH acompañado de un metal, ojo, muy importante, de un metal, no de un no metal, entonces el metal al lado de un grupo OH, eso que ustedes están representando de esta manera es una base o hidróxido. ¿Listo? Siempre el metal se escribe a la izquierda, luego posteriormente se escribe el OH. Recuerden que siempre hacemos un intercambio, se ponen como su índice las valencias con las cuales se están trabajando. En este caso entonces, como el OH es -1, entonces aquí al lado del metal siempre vamos a encontrar un 1, que en las fórmulas químicas no se escribe, pero ahí está. Y al lado del OH vamos a encontrar la valencia del metal con lo cual está trabajando. Por ejemplo, si yo digo que yo voy a juntar el ion sodio, que tiene carga de +1, con el OH, o sea, con el hidróxido, entonces este es 1 y este también es 1. Al escribir la fórmula nos va a quedar NaOH. Cuando el número, la valencia del metal es 1, al OH no le vamos a colocar un paréntesis, pero si es un número diferente de 1, sí se le coloca. Por ejemplo, el aluminio tiene +3 y el OH también entonces tiene -1, eso no va a cambiar. Cuando yo los junto, la fórmula, estoy hablando de fórmulas, entonces al aluminio le vamos a poner el 1 del hidróxido y al hidróxido le tenemos que poner el 3 del aluminio. Como es un 3, no lo puedo repartir, que 3 para el oxígeno y 3 para el hidrógeno, no. Como es un grupo funcional, yo no los puedo separar, es una sola cosa,
el 3 va por fuera de un paréntesis y nos queda Al o H 3 veces. Y así se hace con cualquiera de los metales con los cuales podemos hacer este tipo de hidróxidos. Eso es en cuestión de fórmula. Entonces, repito, la fórmula se escribe el metal, el grupo OH, entre paréntesis, si es un número diferente de 1, como un subíndice, la valencia del metal con el cual están trabajando. Recuerden que hay una diferencia entre la fórmula y la reacción para obtenerlo. Entonces, ahora vamos a hablar de la reacción. Cuando hablamos, por ejemplo, de la forma de obtener el hidróxido de aluminio, en este caso, entonces vamos a recordar una cosa. Los hidróxidos se obtienen por reacción entre un óxido metálico, ¿cierto?, con agua. Cuando usted tiene un óxido metálico con agua, lo que vas a obtener entonces es un hidróxido o base, ¿cierto? Y en esa que vas a colocar como hidróxido o base, vas a colocar la fórmula que acabamos de ver de cómo se escribe. Entonces, por ejemplo, hagamos el recorrido completo con el aluminio. Cuando yo digo que yo puedo obtener el hidróxido de aluminio, entonces, ¿desde dónde parte? Desde el proceso mismo de la oxidación del metal, en este caso el aluminio. Por ejemplo, entonces si tenemos el aluminio, le sumo oxígeno, lo que yo voy a obtener es un óxido, que es, como el aluminio trabaja con más 3, entonces es Al2, que la valencia del oxígeno es 2, recuerden que es diferente a este subíndice 2, eso no es la valencia, esa es la fórmula química del oxígeno, O3, que es la valencia en este caso del aluminio. Acuérdense que se hace un intercambio entre el Al más 3 y el O2 menos. Se hace un intercambio, a este le pongo aquí y este lo pongo aquí. Por eso la fórmula me queda Al2 O3. Ese es el óxido. Una vez yo ya tenga el óxido, entonces si a ese óxido, en este caso Al2 O3, yo le sumo agua, ¿cierto? Lo que voy a obtener es el es el hidróxido de aluminio, que es el AlOH 3 veces, que ya vimos cómo le vamos a escribir la fórmula a ese hidróxido, ¿cierto? Esa es la fórmula en la cual uno puede obtener hidróxidos. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es, el metal lo tengo que oxidar y obtengo entonces un óxido. El óxido le sumo agua y obtengo el hidróxido. Ahí recuerden algo muy importante, y es, hay dos tipos de óxidos, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Cuando a un óxido no metálico usted le suma agua, lo que va a obtener es un ácido. Pero si a un óxido metálico usted le suma agua, usted va a obtener un hidróxido. Por eso es muy importante saber muy bien la diferencia entre metales y no metales, para poder saber en el momento de la reacción química lo que vas a obtener es un óxido metálico o un óxido no metálico. Los no metálicos obtenemos ácidos y los óxidos metálicos obtenemos hidróxidos. Ese es entonces el procedimiento. ¿Qué nos quedaría por mirar? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Muy bien, entonces recuerden que existen tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. Nosotros generalmente trabajamos más la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock, pero sin embargo recordemos cómo se nombra. Entonces recuerden que pueden existir varias posibilidades. La primera, que el metal con el cual usted esté trabajando, que ese metal tenga un solo número de oxidación, ¿cierto? Ojo, un solo número de oxidación no es que sea un solo número. Por ejemplo, el calcio tiene un solo número de oxidación, que es más 2. El aluminio tiene un solo número de oxidación, que es más 3. El sodio tiene un solo número de oxidación, que es más 1. Cuando yo tengo en cualquiera de las nomenclaturas un solo número de oxidación, pues no tengo que distinguir con cuál está trabajando, ¿cierto? Acuérdense que en clase siempre les digo, si tengo dos hijas, tengo que decir a cuál estoy llamando, porque si yo digo hija, pues vienen las dos, ¿cierto? Si tengo una sola hija y vengo hija, pues esa viene, no hay más opción. Entonces, ¿qué queda?
Que los metales que tienen un solo número de oxidación, al igual que cuando forman los óxidos, uno no distingue cuál es el nombre. Por ejemplo, si yo tengo el calcio me forma un hidróxido que sería el CaOH dos veces. Recuerden que este 2 viene de la valencia del calcio, que es ese intercambio. Al lado del metal nunca vamos a encontrar un número, recuérdenlo, que es el número 1, pero que no se escribe. Por eso digo que no lo vamos a ver. ¿Cómo lo voy a llamar? Función, hidróxido, ¿cierto? Hidróxido. ¿De quién? ¿De qué metal? De calcio. Y no tengo que decir de cuál calcio, porque el calcio solo tiene un número de oxidación. Lo mismo, hidróxido de aluminio. Listo, en cualquiera de las formas. La otra es cuando el metal tiene más de un número de oxidación. Ah, bueno, entonces cuando yo lo voy a nombrar tengo que decir con cuál, ¿cierto? Entonces existen las siguientes nomenclaturas. Por ejemplo, el tradicional que lo encontramos en el documento, el hierro. El hierro tiene dos números de oxidación, Fe más 2 y Fe más 3. Con esos dos números de oxidación, entonces él puede formar dos óxidos. Hagamos el proceso completo. El primero sería el hierro con el oxígeno me forma Fe, voy a trabajarlo con 2, Fe2 o 2, esto simplifica y me queda FeO. Si al FeO yo le sumo agua, entonces voy a obtener el hidróxido, que sería FeOH dos veces. Este 2, recuerden, estoy trabajando con más 2. Cuando el hierro trabaja con más 2, entonces hay la nomenclatura sistemática me dice el número de veces que está cada uno. Por ejemplo, dihidróxido de hierro, dos veces el grupo hidróxido. Es la nomenclatura sistemática, que no es la más utilizada. La nomenclatura tradicional, entonces recordemos que dice que tenemos que distinguir con unos prefijos y unos sufijos. Con hipo, oso, ico, hiper, ico. Cuando solamente tiene dos números, cojo la mitad. Si tiene tres números, cojo desde aquí hasta ico. Y si tiene cuatro números, pues obviamente, pues entonces los cojo los cuatro. En este caso, como el hierro tiene dos, entonces utilizo el oso y el ico. Oso para el menor, ico para el mayor. Acuérdense que eso es en orden ascendente y que cuando lo vayan a hacer, se tienen que fijar que los números estén organizados ascendentemente, porque muchísimas veces no los vamos a encontrar en orden. ¿Listo? Entonces, con más 2, ferroso. Entonces, por ejemplo, aquí sería óxido ferroso y me forma el hidróxido ferroso. Y si fuera con 3, entonces sería Fe2 o 3, el óxido, le sumamos agua y vamos a obtener el hidróxido. ¿Cómo vamos a escribir la fórmula? A ver, FeOH 3 veces. ¿Listo? Del óxido metálico le sumo agua y obtengo el hidróxido. ¿Cómo lo vamos a llamar? Como es el mayor, lo llamamos con ico, porque estamos en la tradicional. Entonces sería hidróxido férrico. Entonces tenemos, como son dos, oso para el menor, ico para el mayor, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Y la nomenclatura stock, pues saben que es muchísimo más sencilla, porque simplemente me dice, dígame qué función química es. Entonces es hidróxido, ¿cierto? Enseguida me dice de qué elemento, de hierro en este caso, y me dice que ponga entre paréntesis números romanos la valencia con el cual estoy trabajando. Si es con 2, entonces sería hidróxido de hierro 2, y aquí entonces sería hidróxido de hierro 3 en números romanos. Eso es así de simple. Entonces, recopilando, tenemos la función, hidróxidos, ¿cierto? El grupo funcional, OH-. La reacción, óxido metálico más agua, obtengo el hidróxido. La fórmula se escribe el metal, el grupo OH, que es el grupo funcional, paréntesis si es un número diferente de 1, y como su índice la valencia del metal en el cual estamos trabajando. La nomenclatura sistemática, el número de veces que está cada uno.
trihidróxido de hierro. La nomenclatura tradicional, hipooso, oso, ico, per ico. Como son dos, entonces cojo los dos de la mitad. Entonces sería, por ejemplo, en este caso, 3 para el mayor, 2 el menor, entonces sería oso para el 2, ico para el 3, hidróxido férrico. Nomenclatura STOR, función química de qué elemento y entre paréntesis en números romanos la valencia con el cual estamos trabajando. Espero que con esta explicación quede más claro el documento que estamos trabajando. Las invito a que me hagan preguntas. Gracias.